Buenos días. Como sabéis ya porque lo han dicho en 2 ocasiones, mi nombre es Pepa Frontado, soy la jefa del Servicio de Justicia de aquí de la Delegación del Gobierno y en primer lugar, bueno, pues daros las gracias a todos por vuestra asistencia a estas jornadas y jornadas que hemos organizado aquí en Cádiz, la delegación, en coordinación con la Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a las Víctimas. Asimismo, quisiera comenzar agradeciendo personalmente a todos los moderadores y a todos los ponentes su participación que de forma tan amable han querido hacer con nosotros. Asimismo, también, bueno, pues agradecer a los compañeros de aquí del Servicio de Justicia que también me han estado ayudando en esta organización. Sin más dilación, puesto que tenemos por delante una jornada que son bastante intensas, os voy a presentar al primer moderador, puesto que conforme al programa que tenéis vosotros en las carpetitas que se os han entregado, en la primera ponencia se van a analizar, bueno, pues los delitos informáticos o tecnológicos en la violencia de género. Para ellos contamos como ponente con Rafael Payá Aguirre. Rafael es fiscal de carrera y desde el año 2010, bueno, pues viene ejerciendo como delegado provincial en delitos informáticos en la Fiscalía de aquí de Cádiz. Anteriormente venía desarrollando sus funciones de fiscalía en la sección especial de delitos económicos en el área de Jerez. En su trayectoria es larga y extensa, no obstante, como he dicho, bueno, pues voy a abreviar lo suficiente, porque lo realmente importante es escucharlo a él. Tiene bueno, pues en su trayectoria y viendo su currículum, pues hay que destacar que tiene una gran capacidad de docencia. A ello lo avalan, bueno, pues toda una trayectoria al respecto para colectivos de los más diversos, como puede ser el Colegio de Abogados o la Policía Autonómica, Policía Local, etcétera. Y finalmente me gustaría destacar que tiene una extensa formación académica en ciberdelincuencia y en delitos informáticos. Al finalizar su exposición, que se producirá probablemente a las 11:30, o lo que tenemos previsto en el programa, pues habrá un debate, que creemos que es lo que realmente es interesante, donde podréis formular todas las preguntas que vosotros consideréis convenientes. Y al finalizar el debate, bueno, pues habrá una pausa de 30 minutos. Pues nada, gracias a todos por estar aquí y te paso el turno, Rafael. Gracias. Muchas gracias, Pepa. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecimiento al Servicio de Justicia por haber contado conmigo para esta jornada. Primero, por organizarla, por fijarse en una materia muchas veces muy de moda, pero muchas veces carente de un estudio jurídico exhaustivo y, por supuesto, por su capacidad organizativa y por haber contado conmigo para esta jornada. Efectivamente, yo soy fiscal, estoy destinado en Jerez, pero llevo todo el área de delitos informáticos en la Fiscalía Provincial de Cádiz. Extiendo también Jerez, Algeciras, Ceuta. Intento, en la medida de lo posible, coordinar y unificar todos los criterios de actuación de Fiscalía con arreglo al criterio de especialización, una cada vez mayor especialización, en el tratamiento de todos los delitos informáticos, no solo los que aquí nos traen hoy, sino cualquier tipo de delito informático, ya sea de naturaleza patrimonial o de naturaleza personal. En resumen, un poco el friki de la Fiscalía, el que lleva una serie de asuntos que cuando llegan se cogen y se intentan consultar a alguien que tenga un conocimiento más especializado. El friki de la Fiscalía, sin ninguna duda. Yo siempre que doy algún tipo de charla, lo primero que hago es informarme de qué clase de auditorio o qué formación o profesión tiene el auditorio que voy a tener, porque el contenido de mi charla es muy variable y muchas veces empieza con una intención y sobre la marcha, en base a intervenciones y a preguntas, se va totalmente por otro lado. Entiendo que se trata de un grupo profesional que interviene sobre todo en la fase previa a lo que es el procedimiento judicial, aunque también sé que hay profesionales que intervienen en fase policial, judicial, posterior, incluso de tratamiento, posterior al proceso judicial,
pero como punto de partida cualquier intervención, cualquier aportación, cualquier pregunta será muy bien recibida y a lo mejor terminamos hablando de algo totalmente distinto a lo que yo tenía previsto, pero siempre que sea en utilidad, dentro de mis posibilidades y en utilidad del auditorio a efectos de un mejor ejercicio profesional, será muy bien recibido, por lo tanto, con toda libertad. El objetivo de mi intervención no es hacer una exposición muy detallada de los tipos informáticos que contiene el Código Penal, pocos tipos informáticos que contiene el Código Penal, pero que en mi opinión son suficientes para recoger toda la variedad de conductas, luego lo iremos viendo, pero no es qué elementos se requieren, hacer un estudio pormenorizado, sino que mi intención es más bien lograr que el auditorio salga con una serie de ideas claras acerca de este tipo de delincuencia, de cómo influye en todos los ámbitos y, sobre todo, últimamente en menores, y también dada la conexión indudable, como han dicho antes en la inauguración, del mundo menores con el mundo de violencia sobre la mujer, por lo tanto, en los dos campos de una manera unida, cada vez con mayor influencia y cada vez con edades más tempranas y, por lo tanto, de gran importancia, en mi opinión, porque el daño que se causa es casi incuantificable. Hay delitos en los que se puede tasar fácilmente el daño ocasionado, en la rotura de un coche o en el robo de una casa, pero en este tipo de delitos el daño que sufre la víctima es tan personal y tan subjetivo, y luego encima es tan difícil de comprender por personas externas a su situación personal que es difícil de cuantificar, de tasar, etcétera. Por lo que la primera idea que quiero trasladar es la necesidad de formación en todos los ámbitos de este tipo de conductas de carácter delictivo. No solamente la formación especializada a nivel procesal, sino desde el primer momento en el que se da una situación, centros de asesoramiento, centros psicológicos, denuncia policial, investigación policial. En todos esos momentos tiene que haber un personal especializado en este tipo de materias y también en evidencias, pruebas y prácticas electrónicas con las nuevas tecnologías que dé una atención rápida e inmediata, por factores que luego analizamos, a este tipo de conducta. Porque en caso contrario nos encontraremos ante una ineficacia total si no funcionan todas las fases, la última fase, la fase de represión, la fase de imposición de condena, la fase de protección a la víctima, va a resultar ineficaz, porque nos encontramos ante una materia en la que si falla la base, luego nos es casi imposible obtener, por ejemplo, una sentencia de condena en un juzgado penal o en la audiencia provincial, porque todo se basa en evidencias y pruebas de carácter electrónico. Si no se sientan con claridad desde un principio, no conseguimos luego el resultado. Nos encontramos ante una materia muy característica. Creo que es fundamental hacer referencia a características generales de todos los delitos informáticos que se dan en todos ellos, especialmente en los que hoy nos traen aquí, para tratar de comprender luego la última parte de la exposición. Nos encontramos ante una materia en la que las estadísticas se disparan año a año, tanto en delitos patrimoniales como en delitos de naturaleza personal, relacionados con mayores o relacionados con menores, relacionados con unas víctimas indeterminadas, relacionados con violencia sobre la mujer o violencia de género. Nos encontramos ante un aumento explosivo de las estadísticas. A nuestro nivel, el mayor problema que encontramos, y se recoge en la memoria año a año, es la dificultad de trasladar la entidad del problema jurídico y penal que tenemos. Es decir, una estafa puede ser una estafa o puede ser una estafa informática. Y eso a nivel estadístico, a los efectos de que luego las políticas legislativas, de medios, de ejecución penitenciaria se lleven a cabo con eficacia, es indispensable constatarlo bien. Las dificultades en la conexión entre menores y mayores, dificultades, todos los problemas que oyen de conexión, interconexión entre juzgados, etcétera, nos afectan también a nosotros. Entonces, nuestra primera dificultad es cuantificar el problema, un problema inabarcable. Es decir, si yo, como luego llevo el conocimiento de todo lo que considero delito informático, asumo el conocimiento prácticamente de todo lo que hay hoy en día, tanto de carácter patrimonial como personal. Porque vemos como antes el agresor de género, que sigue existiendo lógicamente con carácter físico, ahora cuando termina esa situación, quizá por una actuación incluso judicial o de todo el sistema, ahora encuentra una vía abierta totalmente y en la que se cree impune para seguir cometiendo el acto que antes llevaba físicamente, pero a través de las nuevas tecnologías, en la creencia de que es anónimo, en la creencia de la impunidad, pero una materia en ese sentido muy característica. Para que entiendan, los jefes de este mundillo, Bill Gates, Paul Allen, gente a la que todos conocemos, comienzan su andadura profesional hackeando un ordenador de la universidad que ocupaba media habitación en aquellos tiempos, que daba solo 15 minutos a cada estudiante, ellos lo hackean para que a ellos les dé más tiempo, obteniendo así una ventaja, especializándose, etcétera. Tengo por aquí a un señor
Este señor, que se llama Morris, es la estrella del Departamento de Programación del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Su principal mérito, no quiero yo perjudicarlo ni difamarlo, pero su principal mérito es que creó el gusano de Morris, un gusano que infectó en los años 80 al 25% de todas las máquinas que existían en el mundo. En aquellos tiempos eran unos cientos de miles. Si hoy lo extendemos a las cifras actuales, estaríamos hablando de un gusano que sería portada en todos los periódicos y en todos los noticiarios que existen. ¿Qué quiero trasladar con ello? Que los jefes de este mundillo son los primeros que han sido hackers, que han sido, digamos, contraventores de la legislación en materia electrónica. Bien, desde un punto romántico que existía en aquel entonces, que no es el que existe hoy en día, pero los malos, entre comillas, son los que dirigen este mundillo. Un verdadero delincuente informático forzado, un verdadero hacker profesional, que no cometa errores, de los que pueden verse con carácter ficticio en las películas, es muy difícil atraparlo. La ventaja que tenemos en nuestro ámbito de hoy es que no nos encontramos ante ese tipo de delincuentes, no nos encontramos ante un gran experto informático, nos encontramos ante un agresor que ha encontrado una nueva metodología para cometer su delito. Puede estar más o menos forzado. Es cierto que también puede ser agresor de género un gran especialista en informática, pero bueno, es un caso muy restringido. El mismo agresor de menores, de mujeres, que nos encontramos en el mundo físico, nos lo encontramos luego en el mundo virtual. Y estamos en una sociedad en la que nuestro avatar virtual llega en muchas ocasiones a unas personas más, a unas personas menos, a los que no somos, creo que todos los de aquí, nativos informáticos, nativos digitales, les llega menos que a los menores de hoy en día, que son auténticos nativos digitales, pero un mundo en el que ese avatar virtual llega casi a tener más importancia que el avatar físico y, por lo tanto, la protección que se le debe dar debe ser igual o al menos similar a la que se da a nuestro avatar físico. Eso se lleva a una contrapartida y es que no somos conscientes de la vulnerabilidad que tiene ese avatar electrónico o virtual y de los efectos que puede producir. Otra de las características esenciales es que cuando llegamos a atrapar a alguien con la comisión de una forma delictiva, en unos días aparece una nueva forma delictiva que no tenemos medios de atajar. Desde el momento en que somos capaces de rastrear Emule, eDonkey, las redes peer-to-peer, para atrapar a la gente que distribuye pornografía infantil por la red, se crea la red Tor, que no tenemos capacidad de entrar, de rastrear, de identificar. Y esto va pasando en todo, personal, menores, delitos patrimoniales. Desde el momento en que atacamos un phishing, se crea el mismo, o el man in the middle, o se crea una forma de traspasar dinero mediante el teléfono móvil enlazándolo con los cajeros, cosas que a nosotros nos cuesta una gran capacidad y tiempo de adaptación, de encontrar los medios, sobre todo de llevarlo objetivamente a un juicio penal para que se dicte una sentencia, pero que ellos evolucionan mucho más rápido. Con lo cual vamos siempre un poco con la sensación de que sí, vamos atajando, vamos acusando, vamos condenando, pero que los que verdaderamente son punteros en la materia quedan fuera de nuestro ámbito de influencia. Lógicamente, esa diferencia se trata de cada vez sea menor y eso solo se puede lograr con una especialización sucesiva en todos los órdenes, que es una de las ideas que quiero trasladar. Nuevas variedades delictivas y nuevos métodos o medios para cometer el delito. Nos encontramos en un mundo, sobre todo en este ámbito, en el que la terminología va evolucionando. Ya en la presentación del curso se han oído términos sextorsión, sexting. Aquí tengo algunos puestos de ciberstacking, el happy slapping, el luring, el flame. El luring es el cebo que se pone ante una conducta, el flame es un mensaje incendiario que trata de localizar víctimas. A mí estos términos pueden tener mucha eficacia desde un punto de vista de publicidad social, pueden tener eficacia para hacérselo llevar a los menores, a lo mejor les llega más un término como sextorsión que otro término de carácter jurídico o un término que no sea un anglicismo, pero en mi mundo estos términos inducen totalmente a equívoco. Por ejemplo, extorsión tiene un contenido en el mundo del derecho netamente patrimonial. La sextorsión, desde mi punto de vista jurídico, no tiene mucho sentido. Sí se ha adoptado más el término de grooming o de child grooming por la creación del nuevo artículo del Código Penal, que luego les explicaré, pero todos estos términos de happy slapping, bullying, cyberbullying, también ese es un término más extendido, pero bueno, sexting, desde el punto de vista jurídico que yo manejo, no lleva más que a cierta confusión, aunque reconozco que a efectos de concienciación, a efectos de hacer llegar a los chavales, a hacer llegar a gente que a lo mejor no está tan formada, sí tiene sí produce un efecto mucho más impactante y quizás sí cumple esa función.
Más características que hacen que nos encontremos ante una situación muy delicada, que todo el mundo utiliza las nuevas tecnologías, ya todo el mundo. Vamos con el iPhone, saco ahora mi iPad para dar la charla, están interconectados, imprimo desde aquí y sale en mi casa, y los chavales, por supuesto, Twitter, Instagram para las fotos, ahora hay redes sociales que simplemente se basan en que otros contestan preguntas sobre ti, con lo cual abren un medio difamatorio impresionante. Generalización del uso e importancia progresiva que el uso de estas nuevas tecnologías tiene en nuestra propia vida. Cuando hablo de nuestra, sobre todo me refiero a menores, porque quizás nosotros estamos mucho más inmunes frente a este tipo de delincuencia por nuestra propia naturaleza, por nuestro propio uso. Lo que lleva también a otra de las características, que le adelanto, la falta de la formación de gran parte de los usuarios. Yo cuando voy a un colegio a hablar a los chavales de la seguridad en las redes sociales, sobre todo a meterle un poco de miedo de las consecuencias que pueda tener su falta de prudencia, siempre hago una encuesta así a mano alzada. Todos utilizan nuevas tecnologías, en casa, en el colegio, en sitios externos con wifi abierta. Todos tienen redes sociales y doy charla a gente menor de 14 años, con lo cual ninguno debería poder tener redes sociales. Pero sí, todas las tienen, sus padres lo conocen. Pocos progenitores controlan en algún sentido el uso de las redes sociales que hacen en su hijo, con lo cual la formación, y ya no solo me refiero a menores. Hace poco en El Economista leí una noticia de que Europol, la red europea de policía, había hecho un experimento. Había puesto en Londres una wifi abierta para uso público y en las condiciones de uso de esa wifi, que hay que firmar o señalar antes de entrar, se recogía la cláusula Herodes. Se cedía de por vida a nuestros hijos a cambio del uso de esa wifi. Absolutamente nadie leyó esa cláusula. Absolutamente nada. Todo el mundo clicó y adelantó. Es una exageración, pero sí refleja muy significativamente la falta de formación que tenemos en este aspecto. Del mismo modo que está esa cláusula Herodes, que afortunadamente Europol decidió no cumplir y no exigir que entregase todo el mundo a su hijo, pero esa cláusula se puede traducir en numerosos aspectos, en el consentimiento de conservación de datos, en el consentimiento de revelación de fotos, en numerosos aspectos que a priori pueden no tener importancia y que luego resulta que han sido el mecanismo de arruinarle a un chaval o de arruinarle a una chica la vida. Por lo tanto, esa falta de formación es muy llamativa. Regulación legal, sí, es verdad, cada vez más. Ayer salía que la Unión Europea solicitaba colaboración a Google, a Facebook, en fin, a todos los grandes operadores para luchar contra el yihadismo. Ya veremos en qué consiste esa colaboración. Nos encontramos ante una selva que no tiene ningún tipo de guarda, ni de vallas, ni de absolutamente nada, con lo cual el que entre en ella tiene que ser consciente de que no va a tener ningún tipo de protección. ¿Que la legislación va evolucionando intentando luchar frente a eso? Sí. Pero del mismo modo que evolucionamos legislativamente, ellos evolucionan en la técnica y siempre quedan campos carentes de cualquier tipo de regulación. Desde el momento en que conseguimos que los operadores conserven durante un año que ya fue una hazaña, lógicamente investigaciones judiciales que duren menos de un año hay pocas, pero bueno, que conserven los datos, se mueven judicialmente, ahora la sentencia del derecho al olvido, la sentencia que declara nula la conservación de datos por parte de los operadores, es un mundo cambiante y el resultado siempre va siendo el mismo. Las dificultades de investigación y las dificultades de identificar y pillar a los delincuentes. Hay que ser consciente de ello, ¿a efectos de qué? A efectos de tratar de hacer las cosas bien desde el principio para evitar todos estos inconvenientes. Ello va ligado al carácter inmaterial que tiene la materia probatoria en nuestra profesión o en la delincuencia informática. Si una mujer se pone en contacto con un centro de asesoramiento, por ejemplo, y pone de manifiesto algo que ella cree que no tiene mucha importancia, como suele suceder, porque la están llamando por la noche gente diciéndole barbaridades de carácter sexual. Lógicamente ello es porque su ex ha puesto su número de teléfono en una página de contacto. Si desde ese momento esta chica no guarda la página de contacto, no nos dice quién le llama, por qué le llama, a qué le hacen referencia, porque siempre cuando esta chica dice, ¿pero por qué me llama usted? No, porque he visto tu número no sé dónde. Si eso no se hace desde el principio, luego nosotros no lo vamos a poder recuperar, eso seguro. Y dudo mucho que la unidad policial pueda hacerlo siempre, por ejemplo, que se haya borrado. Entonces, si desde ese primer momento se guardan las evidencias, si se está sufriendo un acoso que parece una tontería vía WhatsApp o vía Facebook, pero que se puede acosar vía WhatsApp y vía Facebook y se pueden producir daños casi irreparables
y no se hacen pantallazos, no se recogen mensajes, no se guardan vídeos, no se guardan conversaciones, difícilmente luego lo vamos a poder hacer cuando se borren las cuentas, cuando hayan transcurrido 6 meses o 1 año. Por lo tanto, desde un principio hay que intentar recoger material probatorio, que no se va a interpretar luego como, que muchas veces pasa, y a mí me lo han comentado y tienen miedo, no es que si voy con los mensajes va a parecer que al presentar mi denuncia estaba yo ya haciendo una estrategia, recogiendo pruebas para luego presentar la denuncia. Sí, claro, es que usted está sufriendo un acoso, ha recogido pruebas para luego presentar la denuncia. No puede eso ser interpretado negativamente más que por una defensa que está intentando defender a su cliente, pero desde el punto de vista de los órganos judiciales, de Fiscalía, etcétera, eso no va a ser recogido como un elemento de carácter negativo. Hay que conservar, obtener y aportar pruebas desde el momento inicial, porque si no, nos dificulta mucho las cosas. Esto es especialmente alarmante. Esta es mi encuesta a mano alzada en los colegios, pero hecha con carácter oficial por parte de Inteco. Inteco es el organismo español que se encarga de seguridad de telecomunicaciones, etcétera. Vale, todos sabemos que todos utilizan, el 55% de los alumnos afirma ser un experto o casi un experto. Luego en los colegios se puede ver, y cuando tenemos casos se puede ver que de expertos nada. El experto es el que los está pillando desde el otro lado de la línea, ese es el experto. Pero un 70% de alumnos chatea con desconocidos que se encuentran en la línea. Vale, lo alarmante es que un 20% afirmó haber quedado físicamente con ese desconocido con el que charla a través de un chat, una red social, de Messenger o de cualquier tipo de estas redes sociales. Esto es lo realmente alarmante. Si a una persona le encuentran huellas en una vivienda de él y le encuentran los efectos de la vivienda en su casa, ha robado en la vivienda. Si una persona ha contactado con un niño de 12 años cuando él tiene 45, se ha hecho pasar por una niña de 13, le ha mandado fotos, ha obtenido fotos y luego queda con su víctima, va a agredirla sexualmente. No han quedado para ser amigos, como siempre nos dicen, no. Va a agredirla sexualmente. A la primera, a la segunda o a la tercera cita, pero la va a agredir sexualmente. Por lo tanto, el riesgo, en este caso, es súper llamativo. Otra de las características esenciales es el anonimato. Si en un principio parecía que habíamos conseguido romper el anonimato mediante la identificación de IP, el traslado de datos por parte de Movistar, de los operadores, crean la red Tor, crean otro tipo de redes, el anonimato sigue existiendo en gran medida. Mucho menos los actos a través de nuevas tecnologías relacionadas con la violencia de género, ya digo, mucho menos. Porque a estas personas siempre se les identifica y no toman las precauciones necesarias, están haciendo un ataque directo y no son expertos, con lo cual a ellos sí los cogemos. Por eso la importancia de que se hagan las cosas bien desde el principio. A los que atacan a menores sin ser expertos, a los que pretenden agredirlos, también se les suele coger porque lo suelen hacer en masa, con numerosos niños, y no se pueden permitir tanto la eliminación de sus rastros, pero se suele hacer. La evidente actuación cada vez mayor de menores en el ámbito de las nuevas tecnologías, y luego el romanticismo con que todavía se ve al delincuente informático. A esta gente Anonymous todavía se les ve como un grupo de carácter romántico. Es un grupo con una capacidad operativa que anunciaron al FBI que le iban a tumbar los servidores el día tal, a la hora tal, con 15 o 20 días de antelación, y llegado el día tal y la hora tal, los servidores se caen del FBI. Obviamente habían puesto unos medios de seguridad informática impresionantes antes. Los servidores a la hora dada se caen. Tiene una capacidad operativa impresionante. Con lo cual pensemos lo que puede hacer, quizás no ellos, pero otro con una formación similar, con una chica que acaba de salir de una situación de maltrato y que trata simplemente de contrarrestar ese aislamiento social que tenía estando con su maltratador. Sale, ¿qué medio puede tener? Pues una chica aislada que ha perdido sus amistades, que no tiene apoyo familiar, por ejemplo. Una vía muy útil para intentar salir son las nuevas tecnologías, redes sociales, conocer gente, tratar de desarrollar su vida a partir de entonces. ¿Con qué riesgo se encuentra? Con el delincuente informático, su maltratador, que se aprovecha de esa necesidad de romper con lo que había estado sometida con anterioridad para cometer el delito y producir unos efectos muy importantes. Esto siempre lo digo para tratar de abrir la mente en lo que se refiere a la delincuencia informática. El delincuente informático no solo es el hacker, no solo es aquel que accede a la base de datos de Sony para robar información acerca de los usuarios de los juegos de videoconsola, y no solo es aquel que capta a niños a través de la webcam y guarda el material pornográfico. En mi opinión, es todo aquel que utiliza estos medios, ya sea para cometer el delito, ya sea como apoyo, y también es delito informático aquel en el que el material probatorio va a ser informático. No quiere decir que necesariamente tenga que conocerlo yo, pero sí vamos a tener que intervenir en materia de pruebas, y las unidades especializadas van a tener que intervenir porque quizás otras unidades que no tienen esa preparación no llegan a un resultado.
una violación que se produce en Chiclana se halla al autor no por restos biológicos, no por ADN, no por testigos presenciales, simplemente por el rastreo de las redes sociales de la chica. Esa investigación la lleva a cabo la Unidad Especializada de Delitos Informáticos y nosotros, los fiscales especializados, intervendremos en asesoramiento de cómo llevar a juicio esas pruebas, independientemente, de luego, de que una violación sea una violación se haya producido por los medios que se haya producido. Finalmente, considerar cómo este tipo de delincuencia actúa hoy en día 100% a través de redes sociales. Incluso grupos que pensaríamos que no tienen pinta de ir por ahí, actúan hoy en día en un 90-95% a través de redes sociales. Todo. Siempre pensamos esto, un grupo que casta al menor en un local, se da cuenta de que es una persona que tiene problemas con sus padres, por ejemplo, y se lo empieza a llevar por ahí de cachondeo, va castándolo, se hace amigos. Hoy en día todo eso es redes sociales, todo, absolutamente todo, porque tiene acceso a una serie de elementos desde su casa a las que no deberían tener acceso. Por eso es muy necesario la labor de prevención. O lo que ya les comentaba del yihadismo informático, que no está tan lejos, que está en Algeciras, por ejemplo, donde ha habido casos, está en Ceuta o en Melilla, que están todos los días en los medios de comunicación, y está en muchas provincias de España, con efectos muy importantes, con riesgo de contaminación de los depósitos municipales de agua, se ha descubierto que ha habido grupos terroristas que han tenido control de centrales nucleares. Lógicamente se ha reaccionado, etcétera, pero se ha descubierto. El único caso de que un país haya solicitado el apoyo de la OTAN para que lo defiendan ha sido Estonia como consecuencia de un ataque informático. Empezaron a caer todos sus servidores y todas sus operaciones y pidió auxilio a la OTAN y dijo: me están atacando militarmente porque me están tumbando hoy en día todo mi sistema. Y la OTAN tuvo que intervenir desde un punto de vista informático y es la única vez que la OTAN ha intervenido militarmente con unidades militares especializadas en este tipo de conductas para defender a otro Estado miembro de la OTAN. Entrando ya un poco más en el ciberacoso. Ciberacoso, lógicamente, no podemos decir es A, B y C. La multitud o la variedad de las conductas que pueden integrarse dentro de lo que pudiésemos llamar ciberacoso es exactamente la misma variedad que puede localizarse en el acoso, sin el ciber. ¿Cómo puede hacerse? Todos los días descubres cosas nuevas, todos los días. Parece que no, pero por ejemplo, simplemente intentando que una chica te dé de alta como contacto en Facebook, si lo intentas 700 veces al día, estás impidiendo que esa chica utilice su Facebook. Y a lo mejor para esa chica su Facebook no es solamente, como he dicho antes, el modo de conocer gente o de relacionarse, es que puede ser el modo hoy en día de conseguir un puesto de trabajo. Muchos aspectos. Si ya no es solo darlo de alta, sino meterle fotos o alterarlo o tomar el control e insultar a todos sus contactos, en fin. Piensen en todas las variedades que se puedan ocurrir dentro de la casuística. Todo eso constituye, en mi opinión, un acto de acoso. Luego veremos los problemas que tenemos a los efectos de traducirlo al Código Penal. No porque el Código Penal no lo recoja, sino porque muchas veces nos encontramos con una problemática que yo no sé si el término es muy apropiado, pero es que no materializamos las infracciones informáticas. Es decir, si un agresor que no tenga una orden de alejamiento o que la tenga de 50 metros, se pone sistemáticamente todos los días, las 24 horas, 52 metros de su víctima, ¿podemos decir que no la está acosando? Físicamente, si lo viésemos, esto es un acoso. ¿Por dónde lo llevamos? Coacciones, integridad moral, enseguida encontramos acomodo. ¿Por qué? Porque es que estamos viendo que está a 52 metros y la chica se acerca y él se aleja. ¿No? Estoy respetando el alejamiento, no, usted la está acosando, ¿no? Cuando esto pasa en el mundo informático ya no se ve. Cuando entramos y conseguimos acceso no consentido a toda su red social, ahí ya no lo estamos acosando. Cuesta mucho trabajo llevar esa conducta virtual al mundo físico y nos cuesta mucho trabajo hacer que muchos operadores, sobre todo los jurisprudenciales, terminen viendo que esa entrada sucesiva, que esa toma de control de las redes sociales, etcétera, además de un descubrimiento de secretos, es una coacción, o cuando se cuelga un mensaje humillante y se pasan a todos tus amigos, es no una injuria, sino un ataque contra tu integridad moral, porque te estás situando en una situación absolutamente conflictiva y estás atacando contra tu integridad moral, o que te llamen 100 veces en una noche durante la madrugada, también es un ataque contra la integridad moral, no es simplemente una vejación, sino que eso, repetido en el tiempo, reiterado, ocasiona daño psicológico, ocasiona que no puedas desarrollar tu vida con normalidad, te están coaccionando y están atentando, lógicamente, contra la integridad moral. A mí son dos delitos que me encantan. Son genéricos,
Y en mi opinión no hace falta crear nuevos tipos delictivos, hace falta utilizar los tipos delictivos que tenemos para reflejar las conductas que se encuadran dentro de los mismos, sean físicas o sean virtuales. El delito de coacción es simplemente impedir hacer a alguien lo que quiere hacer u obligarle a hacer lo que no quiere, con término un poco más de compelerle a efectuar, obligarle a hacer lo que no quiere o impedirle hacer aquello a lo que tiene derecho. En mi opinión, uno tiene derecho a desarrollar su vida con normalidad, tener una relación normal con sus amigos, con su hijo. Tiene derecho a ello. Si yo le impido hacerlo, estaré incurriendo en una coacción. Ya sea atándolo con una cuerda para que no vea a su hijo, o llevándome al hijo, o ya sea haciéndolo a través de las redes sociales, consiguiendo que los hijos odien a su madre a través de redes sociales, consiguiendo que se quede sin amigos a través de las redes sociales, consiguiendo que no salga de una situación de total maltrato que ha tenido físicamente y que no pueda salir de ella porque a través de las nuevas tecnologías lo está impidiendo. ¿Por qué no va a ser eso una coacción? Delito de coacciones es genérico y nos sirve perfectamente para ello. O el delito contra la integridad moral del 173. ¿Por qué no puede ser eso un delito contra la integridad moral? ¿Por qué el hecho de que me ataquen a través de esta pantallita o a través de mi móvil, que es peor, porque lo llevo encima las 24 horas, incluso la mesita de noche, ¿por qué no va a atentar ello contra mi integridad moral? Claro que atentan contra la integridad moral. ¿Por qué cuesta tanto trabajo traducirlo? Pues no lo sé. Quizá porque determinados operadores no se han especializado lo suficiente en la materia y no han observado suficientemente la problemática como para poder apreciarlo con posterioridad. Como decía, no considero que el perfil de delincuente de este tipo de delitos sea muy técnico, me refiero ya al ámbito sobre todo de menores y de violencia de género, más en menores. En mi opinión, violencia contra la mujer, al menos yo no me lo he encontrado todavía, salvo algunos casos en que la chica cuando denuncia, la mujer cuando denuncia dice que mi marido es experto en informática, que tiene una empresa de seguridad informática, que, hombre, estamos hablando ya de otra cosa. Pero, por lo general, se trata de un usuario que tiene el mismo nivel que su mujer, más o menos, quizá un poquito más. Pero es que hoy en día, sin tener mucho nivel, se puede hacer mucho daño, mucho daño. Es que si un keylogger hoy se tarda 10 segundos en sacárselo de Internet y con un keylogger a ti te llega a tu pantalla todo lo que tu expareja teclea en su teclado. Todo. Conversaciones, claves bancarias, contraseñas de redes sociales, todo. Y ese keylogger se obtiene sin ningún tipo de dificultad. Curiosamente, yo hace poco tuve un caso en el que el keylogger lo activaba una pobre chica que la pareja a la que denunciaba no le permitía, uno de los elementos que siempre no le permitía acceso a dinero, a cuentas bancarias, saber cómo va la cosa. Tenía monopolio exclusivo de la actividad económica de la pareja. ¿Cuál es la única solución que encuentra? Poner un keylogger. Y digo, ¿y cómo supo usted instalar un keylogger? Se mete en Google y rastrear las claves, hallar las claves. En 10 segundos se saca un keylogger. Por ejemplo, es tan sencillo y otorga un poder sobre tu víctima impresionante. Virus troyanos, gusanos, todo eso está al alcance de cualquiera que bucee un poco por Internet. Al igual que se pueden encontrar recetas para fabricar explosivos, pero es que hoy en día en Internet, buceando un poquito, se encuentran todo este tipo de medios. Como decía, una conducta totalmente variable y un perfil no técnico del delincuente, de acuerdo con mi experiencia. Como decía, la variedad fáctica es enorme. Aquí ya entramos un poco en el casuismo, en la experiencia que uno haya podido tener en el ejercicio de su profesión. Yo he puesto algunas imágenes simplemente para acompañar, que simplemente con publicar un tipo de anuncio de este tipo, de esta clase en el periódico, se le puede amargar a tu expareja la vida, literalmente. Y cuando consigue atajar un anuncio, se publica otro y se tarda 10 segundos en publicarlo. Hablo de las páginas estas de contactos que salen en Internet, en televisión, que aparecen teléfonos arriba y mensajes. Hay multitud de medios. ¿Podemos evitar que lo lleve a cabo? Ahora les explicaré cómo trato de evitarlo yo. Pero lo que sí hay que hacer es obtener diligencias de prueba desde el principio. Pero es muy fácil, es que es muy fácil hoy en día realizar este tipo de conductas. Con lo cual, la actuación como respuesta a las mismas tiene que ser drástica, tajante y tiene que ser muy efectiva porque si no perdemos la partida. Y eso para mí es incuestionable. En el título de mi ponencia, que yo me olvido un poco de los títulos, empiezo a hablar y acabo tratando multitud de aspectos, se hablaba del sexting, otro de los términos que yo no termino mucho de comprender, pero bueno. El sexting es simplemente la captación de imágenes, de fotos, vídeos, lo que sea, de naturaleza sexual, para luego realizar otro tipo de conducta. La conducta puede ser muy variada, puede ser seguir obteniendo fotos, puede ser obtener contactos sexuales, puede ser transmitir lo que es el verdadero concepto a multitud de personas para que la humillación sea más grande. Nos pasamos de esto a esto.
Este es el sexting, básicamente. Esto es descubriendo ya lo que está pasando a través de la red social que tiene en el móvil. De esto a esto, yo encuentro la acción que constituye la grabación, yo encuentro el resultado, el perjuicio a la víctima, y aquí lo único que falta es la intención que tiene el sujeto. No hay ninguna otra intención que la humillación, que lograr esto. Es la única intención que tiene cuando realiza su conducta. Con lo cual, esa conducta ya realizada de por sí, para mí, tiene un dolo subjetivo. En derecho penal nos exigen para la sentencia que se pruebe el dolo, la intención del sujeto. ¿Cuál es la intención del sujeto? Oye, es que yo no sabía, no, tú querías conseguir esto. Es que yo se lo mandé solo a 5 amigos. ¿Para qué se lo mandaste? Para esto. Vamos a ver, luego puede haber casos que se difunda por toda España y a lo mejor este hombre no tenía la intención de que se difundiese por toda España, pero sí pretendía esto. Con lo cual, ¿por qué no lo voy a castigar yo por pretender y conseguir esto? Claro que lo castigo por ello. ¿Con arreglo a un nuevo tipo penal o con arreglo al que ya existe? Si es que ya existe, si es que esto ya está tipificado en el Código Penal. La captación de imágenes sin consentimiento está tipificada y la captación de imágenes con consentimiento y su posterior difusión también está tipificada, porque es que se pretende vejar, humillar. Y eso puede ser, si se lo pasa a 2 amigos, una falta de vejaciones, de humillación. Si se lo pasa a todo el pueblo y como consecuencia de eso te van señalando por la calle, un delito contra la integridad moral, un delito de injuria. A mí me gusta mucho más la otra figura jurídica, pero también hay algunas condenas por injuria. Está previsto. No es necesario ningún cambio legislativo, en mi opinión, y sobre todo no es necesario un cambio legislativo que venga a resolver un problema que ha creado alarma social porque ha salido en los telediarios. Y ahora creamos un precepto penal que viene a resolver justo ese caso y como me aparte 10 milímetros de ese caso ya no me vale. Si lo vamos a regularlo bien, acogiendo todos los casos que se pueden dar, pero ya digo, en mi opinión no es necesario regularlo. Otro aspecto que hay que señalar, es necesario también tasar esto. ¿Cómo se tasa esto? ¿Cómo diferencia una víctima a la que, por lo que sea, esto no le ha llegado a dañar verdaderamente, de otra víctima que, como consecuencia de su situación previa, derivada de una situación de maltrato que ha venido sufriendo, esto ha terminado de hundirla? ¿Cómo lo diferencio? Pues se puede diferenciar. Hay unidades especializadas, por ejemplo, seguro que en policía también, pero no las conozco concretamente, pero en Guardia Civil, que se encargan de tasar estos daños. A lo mejor hay algún profesional aquí que se encargue de poder tasar estos daños. Daños psíquicos que se objetivizan, que son enfermedades, que son lesiones, que requieren tratamiento, igual que unos puntos de sutura, y que crean secuelas. Y esas secuelas se valoran en puntos. Y esos puntos dan lugar, primero, a tener por acreditado en juicio el daño que ha sufrido y, segundo, a una indemnización, igual que da lugar a una indemnización el que yo haya estado de baja 15 días como consecuencia de un accidente de tráfico. Esto se puede tasar. El otro gran campo de intervención, el nuevo delito de grooming, child grooming o como quiera llamársele. Este delito se introduce ahora en la última reforma del Código Penal en el artículo 183 bis, ¿vale? Es súper criticado ese artículo y, por contra, en este caso yo no estoy tan en desacuerdo de ese artículo, porque a mí me ha dado un instrumento muy efectivo para conseguir que se pene una conducta que ya de por sí para mí tenía carácter delictivo, aunque luego no se materialice en una violación o en un abuso sexual. Pero para mí sí lo tenía. Ahora les explicaré por qué. El grooming es un delito muy sencillo. Es entrar en contacto con un menor de 13 años, tiene que ser menor de 13 años, con lo cual ya adelanto el primer problema, que pasa cuando tiene 14. Se puede entrar en contacto sexualmente y para obtener no sé qué con uno de 14, primer fallo en mi opinión, pero bueno, entrar en contacto con un menor de 13 años a través de las nuevas tecnologías. Ya sea nuevas tecnologías, ¿por qué no va a ser a través de carta? Pero bueno, nuevas tecnologías, exige el legislador, entrar en contacto con él con el objetivo de cometer otro delito que ahí se recoge. Los delitos del 189, de crear material pornográfico, los delitos del 181 en adelante, abuso sexual, agresión sexual, agresión, abuso sexual, ¿vale? Y necesito un elemento más, que es que haya un acto material de acercamiento. ¿Qué es eso? Pues ahora nos toca interpretar a todos qué significa acto material de acercamiento. ¿Quién lo interpreta al final? La jurisprudencia del Tribunal Supremo. Todavía no lo ha interpretado adecuadamente, es muy criticado por esto también el artículo, pero bueno, que no basta simplemente con mantener un contacto electrónico con el menor, sino que además hay que intentar quedar con él de alguna forma.
siempre se hace. O sea, esto, en los delitos que atacan a menores con intención sexual, como es el grooming, siempre nos encontramos ante la misma pirámide que se localiza en la violencia de género. Esto es una evolución en gravedad. Primero capto, luego hago fotos, luego cuando tengo las fotos quiero más y más. Siempre acaba en un intento de acercamiento, al principio o con más tiempo. Y no es un delito de laboratorio que se dé muy poco. Yo en el tiempo que, solo en mi juzgado de Jerez, en mi juzgado ya he acusado en 3 ocasiones por este delito de grooming, solo en un juzgado de Jerez, en el número 2. También he acusado en los otros juzgados, pero para que se vea solo en uno de los juzgados de Jerez. Y ya he obtenido condenas por este delito. ¿Cuál es el problema jurídico de este delito? Bueno, vamos a explicar primero un poco las características no jurídicas. Es decir, el adulto, ¿qué hace primero? Ganarse la confianza del menor. ¿Por qué se la gana? Porque para el menor no es adulto. Siempre, o al menos a mí, aunque en algunos casos de entrenadores, de fútbol o de amigos de los padres, etcétera, también se ha dado, pero normalmente se hace pasar por un menor. En mi experiencia, mis víctimas han sido chicos, han sido niños, y se hace pasar por una niña. Todavía no he tenido el caso contrario, que también lo hay, pero yo no lo he tenido. Se hace pasar por una niña de 14, 15, 16 o de lo que sea. ¿Cómo se gana su confianza? Pues lo conoce en páginas de juego y le recarga créditos, le recarga el móvil, hace que Vodafone le envíe un móvil al menor para así poder hablar con él. Claro, va consiguiendo su objetivo, así puede hablar con él sin que los padres lo controlen. Le carga programas informáticos especiales que al menor le gustan. ¿Qué está haciendo? Ganarse su confianza. Ya de paso le troyanizo el ordenador y lo grabo por la webcam cuando se cambia, etcétera, etcétera. Pero de momento se gana su confianza. Y una vez que tiene su confianza, bueno, esta es la visión de esto, es que lo utilizo un poco para los niños, para que vean lo que pasa. Pero una vez que tiene su confianza, con todo este tipo de elementos llega a la fase de coacción o de chantaje. La fase de coacción y chantaje se puede basar en cosas tan absurdas como se lo diga a tu padre, le voy a mandar la foto a tu padre. Tan absurda, digo, de tan poca importancia que sería para el padre recibir una foto de su menor cuando lo estás protegiendo de un tipo de estos. O simplemente decirle al profesor que te has copiado un examen porque me lo has contado por el chat. O decirle a tu amigo que lo has traicionado de tal forma y me lo has contado porque tienes confianza conmigo y me lo has contado por el chat. O un secreto íntimo que me hayas contado. La revelación de eso ya de por sí es suficiente como para que el niño o la niña haga cosas que ni nos imaginaríamos. Ya lo tiene totalmente en su control. Son profesionales de controlar a niños. Muchas veces ves el caso cuando te llega ya avanzado y dices, ¿cómo es posible que este niño haya llegado a este punto? Pues porque se está enfrentando no un experto a un delincuente, se está enfrentando un delincuente experto a un niño desprotegido. Y consiguen de ellos lo que quieren, y a veces casi sin explicación. Dice, si es que esto tiene tan poca importancia lo que le amenazaba al niño, es que para el niño en ese momento eso era lo más importante de su vida. Y como consecuencia de esa actuación ha llegado a ingerir sus propios excrementos delante de la cámara. ¿Y eso cómo puede ser? Pues por esto, por la fase de chantaje. Le amenaza con meterles virus en el ordenador, le amenaza con difundir fotos. Claro, previamente ha captado fotos, ha conseguido que el menor le enseñe una foto de cintura para arriba, una chica. Claro, la voy a difundir por el colegio. Pues la chica no. Ahora un poquito, venga, mándamela y ya me la quedo yo solo. Y le manda otra, y así va avanzando. Hay casos súper complejos en los que tienen un cómplice que se hace pasar por otra chica y que le envía vídeos que hay en Internet que parecen totalmente reales y parece que la chica está realizando también conductas sexuales, con lo cual el chico a través de las redes también lo hace y así se graban y se consigue. En fin, la multitud de conductas es enorme. Como digo, este es el proceso. ¿Cuál es el objetivo? Quedar con el chico al final y abusar de él sexualmente. Previamente he podido conseguir material pornográfico de menores y eso ya constituye un delito, porque ya estoy teniendo y estoy creando y estoy distribuyendo material pornográfico de menores. Un delito que tenga pena de prisión de hasta 5 años por cada menor con el que lo haga. Se le puede pedir a un sujeto de estos 300 años de cárcel perfectamente solo por las grabaciones. Si luego llega a actos de naturaleza física, la pena va aumentando, aumentando, aumentando. Con lo cual, también es una crítica que se hace muchas veces, que estas cosas, el Código Penal no las pena mucho, las penas son muy bajas. A mí me parece que 200 años de cárcel para un tipo de esto está bien penado. Lo que hay que hacer es aplicar las penas. Y lo que hay que hacer es reconducir las conductas al artículo adecuado del Código Penal para poder aplicar esas penas y luego obtener las evidencias necesarias para que luego se condene. Es cierto que cuando se manejan penas de esta naturaleza, a mí en alguna sentencia me han puesto, ¿cómo vamos a meterle de 1 a 3 años por cada delito de grooming
si nos sale una pena superior a la que tendría si hubiese violado solo a uno de estos menores. Claro, pero es que el bien jurídico atacado con este delito es distinto, en mi opinión. Entro en lo que es la crítica y la problemática jurídica del grooming. Sobre todo el concurso de delitos. Es decir, en derecho penal existen los actos preparatorios. Yo estoy preparando un delito. Salvo que el Código Penal diga expresamente que los actos preparatorios son delitos, eso no es delito. Es decir, yo compro las cosas que sirven para hacer explosivos, pero no hago el explosivo ni nada y lo dejo ahí y tal. Si no hay otra conducta más compleja, y se me ocurre el ejemplo así a bote pronto, no es delito, es un acto preparatorio del delito. Antes, estas conductas de entrar en contacto previamente con el menor se consideraban el acto preparatorio del posterior abuso o violación y no se penaban. ¿Qué pasa? Que se considera que la influencia de las nuevas tecnologías en la vida de los menores es tan importante que hay que proteger a los menores que actúan en estas nuevas tecnologías, simplemente. Y yo estoy de acuerdo en que una persona se aproveche de la importancia que tienen las nuevas tecnologías en la vida del menor, se haga pasar por una niña de 12 años y empiece a hablar, simplemente a hablar por Messenger de temas sexuales con el niño, para mí eso ya tiene la relevancia suficiente para ser constitutivo de delito. Y como consecuencia de ello, si además de ahí se ve, mediante simplemente decirle, oye, ¿por qué no quedamos un día?, se ve que es que además tiene la intención de seguir evolucionando en la pirámide delictiva, para mí eso ya de por sí es delito, aunque luego el niño se arrepienta, no quede o se lo cuente a su padre. Para mí eso ya es delito. Y este tipo nuevo del 183 bis me ha dado una herramienta precisamente para castigar eso que yo creía que debía ser castigado. Hasta ahora yo solo había conseguido una condena de esa conducta, en primer lugar porque las conversaciones tenían un alto contenido sexual con un niño de 12 años, hablaba de postura, del 69, del no sé qué, a través del 189.4, que es hacer participar a un menor en un acto de naturaleza sexual. Eso ya existía antes de esta reforma, pero la jurisprudencia del Supremo había dicho que eso estaba reservado a que yo haga participar a un menor en un acto con otra persona. Eso era el 189.4, un acto de tercería. Yo trataba de utilizar ese precepto y obtuve algunas sentencias para castigar esto, que ahora el 183 bis me permite castigar, con 1 a 3 años de prisión por cada niño con el que entre en contacto, porque estos son depredadores sexuales, no lo hacen con un niño. Hay casos en los que sí, es un amigo del padre que lo hace con un niño, o es el entrenador que lo hace con un niño, pero normalmente los que los tienen aleatorios nos encontramos un juicio en que mínimo hay 10 o 12 niños, que son los que han tenido las vulnerabilidades suficientes para tener el contacto de este señor, los que no tenían unos padres protectores o padres que vigilaban sus redes sociales, los que no tenían seguridad informática o los que tenían simplemente algún problema personal que les hacía especialmente vulnerables. En definitiva, este artículo a mí sí me permite actuar y, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando luego llega a un acto de naturaleza física la pena sube mucho, ¿vale? Pero es que el bien jurídico atacado es distinto. En un caso es la seguridad de los menores en el uso de las nuevas tecnologías y en el otro caso es la libertad e indemnidad sexual de los menores, como recoge el Código Penal. ¿Que este artículo 183 entonces debería haberse recogido en otro sitio? Bueno, es posible, pero es que está ahí, ¿qué más da? Y yo lo utilizo y lo utilizo mucho. El problema es también cuando ejecuta esos actos posteriores que la jurisprudencia moderna considera, o la jurisprudencia que está recayendo considera que no hay que castigar también por el acto previo, que la conducta más grave absorbe a la conducta anterior. Yo creo que dado que el bien jurídico es distinto y que el artículo del Código Penal dice se impondrá esta pena sin perjuicio de la que corresponda aplicar por los delitos luego cometidos, hay que castigar por las dos cosas, por el grooming y por lo otro. Con lo cual, un tipo que utiliza un grooming para captar simplemente imágenes del menor y meterse en un chat de pederastas y distribuirlas, tendría dos penas. Una de 1 a 5 años por la creación del material pornográfico de ese niño y luego una de 1 a 3 años por el grooming. Vamos aumentando penas que yo creo que en este tipo de delitos, y es una satisfacción personal cuando lo consigue, deben ser más penados. ¿Qué podemos hacer para actuar contra este tipo de delincuencia? La prevención, como ya he dicho. Esto se dice mucho en los colegios, a los menores, hay que controlar a los menores en el uso de las redes sociales y las mujeres que empiezan de repente a utilizar redes sociales deben previamente asesorarse de las medidas de seguridad a utilizar en este tipo de tecnologías, de antivirus, de redes sociales, de no dar datos personales. A mí me han llegado ya varias veces, es que me descubre las claves y cambio de clave y me la vuelvo a descubrir. Y resulta que es que la pregunta secreta es cómo se llama tu mascota y no has cambiado la pregunta secreta y él lógicamente sabe cómo se llama tu mascota, con lo cual
hay que asesorarse bien para adoptar las precauciones necesarias, tanto antes de que se cometa la acción delictiva como después de que se cometa la acción delictiva. Formación profesional en todos los aspectos, represión. La represión no solamente se trata de poner una pena muy grande al que ha cometido el delito, sino de que las penas sean significativas a los efectos de que otros delincuentes que estén pensando en hacer lo mismo no lo hagan. Prevención especial al caso, al sujeto que tenemos y general al resto de situaciones que puedan darse. Y finalmente, protección. Aquí voy a un elemento que es ya una campaña personal de los fiscales especialistas y personal mía aquí en la provincia de Cádiz, que es el alejamiento electrónico. El alejamiento electrónico es simplemente prohibir al delincuente electrónico que entre en Internet. Y nos encontramos otra vez en el problema de la materialización. Yo puedo prohibirle a un señor que entre en Arcos de la Frontera, porque tiene una víctima amenazada, Arcos es un sitio pequeño, porque ya lo ha quebrantado en otras ocasiones, y lo destierro de Arcos. Pero ahora no puedo prohibirle a un señor que entre en Internet, porque, claro, atento a sus derechos fundamentales y tal. Pues no, señor. Ha cometido un delito electrónico, ha acosado a su expareja por medios electrónicos y hay que impedirle que acceda al lugar en el que ha cometido el delito. El mundo de Internet, las redes sociales, lo que sea. ¿Por qué podemos prohibirle acercarse al lugar donde vive su víctima y le dejamos acercarse por medios electrónicos? No, se puede imponer perfectamente un alejamiento electrónico de la víctima. ¿Cómo? De la víctima no puede hacerse, porque eso vendría ya incluido en la prohibición de comunicación que llevan de por sí las órdenes de alejamiento. Debemos prohibirle que acceda al ámbito en el que ha cometido el delito. Si este señor ha acosado a menores por Internet y le ha creado fotografías, eso, ¿vamos a dejarle que vuelva a entrar en páginas de juegos de niños? Obviamente no. Si hubiese cometido un abuso en un colegio, ¿le dejaríamos acercarse a un colegio? No. Si fuese un profesor de un colegio de primaria, ¿le dejaríamos seguir dando clase a niños de primaria? No. Tampoco le dejamos que entre en la red. Y punto. Que vulnera, que es una restricción de derechos, claro. Igual que el acercamiento, que la prohibición de comunicación. Si yo no puedo ir a esa cafetería porque está mi pareja, a la que yo he maltratado, y utilizo el yo un poco con temblores, se restringen mis derechos. Claro, pero se restringen mis derechos porque previamente yo he cometido un delito o porque se está investigando un delito del cual hay indicios como para imponerme una medida cautelar de alejamiento. ¿Por qué no lo hacemos así? Pues no lo sé, porque cuesta mucho trabajo conseguir que los juzgados adopten esta medida de alejamiento electrónico. Por eso, porque no se materializan las infracciones y parece que esto del WhatsApp o del Facebook, bueno, pues que no coja el teléfono, bueno, pues que bloquee el perfil. Bueno, es que a los 2 minutos se ha abierto otro perfil. No puede bloquear su teléfono, no puede dejar de utilizar su teléfono. Es que al que hay que restringir los derechos es al acosador, es al autor del delito, no es a la víctima. Es lo mismo que cuando me dicen, es que la víctima vive a 50 metros de mi madre, no voy a poder ir a ver a mi madre. Pues no puede usted ir a ver a su madre, porque la víctima de la cual le estamos protegiendo, de usted, vive ahí. Punto. Pues en este medio exactamente lo mismo. Lo que se ve perfectamente en el mundo físico luego no se ve en el mundo electrónico. Una falsedad documental en la que yo pongo la firma de otro es delito. Ahora, si yo doy la identidad del otro y su firma electrónica y tal, a través de Internet ya no es falsedad de documental. Sí es falsedad documental, de documento electrónico y punto. Hay que conseguir esa materialización. ¿Esto me lo estoy inventando yo y es una lucha personal? No, esto ya se ha conseguido en numerosas resoluciones, como la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, donde hay un fiscal espléndido de delito informático, un auténtico especialista. ¿Y a qué se le castiga a este señor? A la prohibición de utilizar Internet y a la prohibición de contratar con empresas proveedoras de acceso a Internet o de acudir a lugares públicos cuyo objeto sea dar servicio de Internet. ¿Este señor no puede ir a la universidad porque hay wifi pública? Bueno, no vamos a hacer eso, pero ¿puede ir a un cibercafé que lo único que hace es darte acceso a Internet? Pues no puede. La sentencia de la Audiencia de Madrid también prohíbe contratar con cualquier proveedor de servicios de Internet. Me dirán ustedes, ¿cómo controlamos eso? ¿Cómo controlamos que no accede? ¿Cómo controlamos que un agresor físico se disfrace y acuda a las proximidades del domicilio de su mujer? No podemos. ¿Pero qué pasa? ¿Que si lo pillo en el disfrazado en la esquina, le imputo un delito de quebrantamiento de condena? Pues exactamente lo mismo. Si pillamos a un acosador de menores y a un depredador sexual en un lugar que tiene por objeto solo entrar a Internet, ¿qué pretende ese sujeto? Pues le imputamos ya desde el principio un quebrantamiento de condena con pena de prisión. Y a partir de ahí evitamos que empiece a escalar en la pirámide delictiva. Lo de contratar acceso, vale, es que se puede dar de alta con el nombre de otra persona. Bueno, si la tiene, si esa persona se presta,
si tiene un domicilio donde pueda hacerlo, y si luego yo lo pillo en un chat y descubro que es a través de esa IP, le imputo un quebrantamiento. Ya está, tan sencillo como eso. ¿Que puede resultar inefectivo porque no lo descubrimos? Claro. Pero ¿y si resulta efectivo? ¿Por qué no vamos a adoptar esta medida de protección? Si la quebranta, es delito. Y ya evito que empiece a captar a menores, que empiece a hacerle fotos y que cuando me llegan a mí esos menores hayan producido un daño que para mí es irreparable o que solo se va a reparar con un tratamiento muy alargado en el tiempo. En fin, esta lucha personal que, bueno, yo la suelto ahí para que se me apoye en todos los ámbitos posibles y cada vez más estas cosas con el tiempo se van haciendo, somos un poco pioneros en ellas, pero se van haciendo y luego se consiguen resultados. Yo lo consigo mucho por vía de conformidad. Es decir, la pena obviamente en delitos que no tienen una víctima, por ejemplo, los que poseen pornografía infantil, que se han descargado a través de Internet. La pena es baja. Normalmente hay conformidad para evitarse un procedimiento que para ellos es bastante ofensivo. Los demás disfrutamos mucho, pero para ellos es un procedimiento muy complicado. Se conforma. Vale, se conforma usted, pero si se conforma yo quiero esto. Yo quiero esta medida para evitar que, dado que le he pillado en el primer escalón de la pirámide delictiva, usted siga ascendiendo. Y es una medida es verdad, restrictiva de derechos, pero que tiende a ¿qué? A proteger a la infancia. ¿Por qué no? Si la protección de la infancia sirve acertadamente de limitación de numerosas cosas, por ejemplo, de derechos procesales, de órdenes de entrada y registro que exigen que el delito sea grave. Cuando se trata de la protección a la infancia se hacen excepciones. ¿Por qué no vamos a recoger esta figura, tanto con los menores como con cualquier otro? Bueno, y esto lo recojo simplemente para que vean que, nuevamente, la falta de formación que tenemos en esta materia. Todos estos timos patrimoniales que solo se veían en las películas, el que me ofrezcan una mujer estupenda por Internet, pero una rusa guapísima, pero tengo que pagar no sé cuánto, un ruso guapísimo, o nigeriano, lo que sea, esto se da constantemente. El que me ofrezcan oro a precio de ganga en Liberia y yo mando 10.000 euros o 100.000 euros para obtenerlo, se da constantemente. Se compran vehículos a Internet y se mandan al Reino Unido 8.000 euros sin ningún tipo de contraprestación. Y cuando digo constantemente, digo día a día varios casos. El sacar a un político nigeriano o a un economista nigeriano que tiene millones y millones embargados en las cuentas y para eso necesito adelantarle 100.000 euros, les sorprendería saber gente que ha caído en ese timo. ¿Por qué? Porque son profesionales del timo. Y entonces esta gente llega incluso a ingresarte la primera parte del pago por adelantado y te ingresan 10.000 euros en tu cuenta, pero por cuando ya te tienen totalmente ya metido en la dinámica y saben que va a caer. En fin, que es una materia en la que estamos totalmente carentes de formación, incluido yo el primero, que cada vez que me entra un virus en el ordenador me veo negro para quitarlo, pero que es necesario llevar la formación en todos los aspectos. Recojo aquí al final mis correos electrónicos porque, por supuesto, cualquier duda, relación, pregunta, cuestión profesional, colaboración, lo que sea, será perfectamente bien recibida por mi parte, como no podía ser de otra forma. Gracias. Pues nada, gracias. Quiero darte las gracias, Rafael, porque... Perdón. Comentaba que le quiero dar las gracias personalmente a Rafael por la claridad que ha tenido en la exposición y yo creo que ha sido bastante fructífero en este sentido para nosotros, puesto que nos ha aclarado términos que en algunas ocasiones nos resultan confusos, incluso idénticos, ¿no? En el tema del acoso sexual, en lo que son los nuevos medios tecnológicos. Comienza ahora el debate en el sentido de que podéis formular cualquier pregunta que consideréis conveniente o si queréis que os aclare alguna cuestión o incluso Rafael si quiere añadir algo más. Gracias. Máteme con la mano así. Sí, perdón, aquí en la segunda fila. En la segunda fila. Hola, buenas tardes. Ante todo, enhorabuena por la conferencia y una pregunta en relación al SESIN, que has dicho que hay una unidad especializada dentro de la Guardia Civil
que puede tasar 2 daños en el caso de que esta señora pues, sea la caída peor porque estuviera ya maltratada y aún no lo hubiera superado. Entonces, cuando pones la denuncia, la señora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pedir que se tasen los daños por la unidad especializada. ¿Cómo eso lo arbitramos? Esto es un poco como el informe forense de lesiones. Normalmente se hace ya en un momento posterior, ya dentro del proceso, porque de primera, lo que sí es verdad, cuando una persona resulta lesionada, enseguida lo que hace es irse al servicio de primera asistencia y va al juzgado con su parte médico. Si esta persona, que puede ser el caso o no, ha recibido algún tipo de asesoramiento psicológico o psiquiátrico, de tratamiento, de medicación, etcétera, tiene que ponerlo en conocimiento desde el primer momento, quizá para evitar que ese procedimiento se tramite como una cosa que no es. Porque si a esta persona no le ha afectado en absoluto y no lo dice y no dice las consecuencias, muchas denuncias vienen así, que es que estoy recibiendo mensajes, pero no refleja y la gente no se lo pide y luego posteriormente el juez o el fiscal tampoco lo preguntamos cuál es el efecto que esa conducta ha tenido en la víctima, que puede ser muy variado. Entonces, si desde el primer momento se coge cuántos días, cuántas llamadas, qué efecto ha producido eso, que estoy yendo al psicólogo, que mis hijos tienen problemas porque no duermen, qué tal. Si todo esto se recoge desde un principio, le daremos al caso la dimensión que tiene. Evitaremos, por ejemplo, que se incoe un juicio de faltas que se resuelva en 5 minutos con una pena de trabajo en beneficio de la comunidad, lo que sea. Hay que darle al caso la dimensión que tiene, que puede no ser tan importante, que yo me he encontrado muchos casos en los que se denunciaba pues, que se estaba recibiendo un mensaje en que se le pedía autorización para hacerle un regalo, no sé qué. Son cosas que también mandan programas informáticos de forma automatizada. El Candy Crush me manda investigar de esto al Facebook de un montón de gente. Quiero decir, hay que darle a los casos la dimensión que tienen. Hay cosas que no son quebrantamiento y que no están dentro de la voluntad del sujeto, pero el que sí está, hay que darle la dimensión que tiene. Y la dimensión solo se puede producir atendiendo al resultado que puede producir en la víctima, que puede ser mayor o menor ante 2 hechos idénticos en 2 víctimas distintas. Con lo cual, obviamente, el efecto que se produce en la víctima es distinto y la calificación jurídica del hecho puede ser distinto y todo, sobre todo la pena o la responsabilidad civil que se fije en una eventual sentencia condenatoria también puede ser distinta. La cuestión es establecer desde el momento más anterior en el tiempo posible todos los elementos necesarios para que podamos valorar el hecho. En ese momento no ya solo nosotros, la unidad policial, por ejemplo, que están totalmente colapsadas y que muchas veces no pueden investigar como querrían y como desearían todas las denuncias que se interponen, con lo cual muchas veces tienen que ir cumpliendo su labor, como hacen de una manera impresionante, porque están totalmente colapsados por las denuncias que se interponen de un tipo, de otro, patrimoniales, de empresas, etcétera. Están totalmente colapsados, con lo cual fijar desde el principio la dimensión del asunto es muy importante. Ya no hablar, por supuesto, de atender a esa víctima como requiere y como necesita en muchos aspectos, porque esa víctima puede a lo mejor no necesitar más ayuda o necesitarla de todo tipo, de asesoramiento psicológico, técnico, etcétera, los hijos, en fin, que son muchas las cuestiones que hay que valorar en todo ese proceso y que si se fijan bien desde el principio es muy útil, no solo ya para mí para poder acusar y obtener una sentencia, sino para proteger a esa víctima de la manera más adecuada. Pero vamos a ver, por ejemplo, si la señora interpone la denuncia en la policía, que es donde se suele poner, esa unidad especializada está en la Guardia Civil. Sí, pero entonces, ¿cómo? Vamos a ver, en ese caso se pone la denuncia, si esta señora ha tenido la suerte que ha ido al psicólogo, lo puede aportar, incluso no solamente el principio de prueba, sino aportar el informe psicológico con la propia denuncia. Bien, puede ser que no lo tenga, pero dar todos los datos. Pero posteriormente, cuando vaya al juzgado, es cuando esa unidad especializada a requerimiento del Ministerio Fiscal es cuando puede intervenir, sí, ¿no? Sí, porque además no hay en todos los sitios. Bien. Es parecido un poco a la unidad de pericia informática, la que analiza el ordenador para hallar lo que se ha borrado eso. Desde aquí va a Sevilla, salvo análisis un poco más elementales. Aquí en Cádiz, en Guardia Civil también se hacen algunos, pero la verdadera pericia informática de abrir el ordenador, de buscar todo, se hace en Sevilla. Esto es una unidad similar. Yo sé, por ejemplo, que en Sevilla hay, que en Granada también hay, entonces ya es cuestión de establecerlo. Hablo de especialistas de una unidad pericial especializada. Esa tasación está en condiciones de hacerla desde un punto de vista privado, creo que cualquier profesional. Bien. Muchas gracias. Hola, buenos días. He llegado un poco tarde, no sé si la pregunta es correcta o no, pero he legado cuando estaba hablando de lo de gate lower o algo así. Keylogger. Keylogger.
que te controla las contraseñas y todo eso. Yo soy abogada y me ha venido un caso de una señora divorciada que me dice que su marido le sigue viendo los WhatsApp y sus correos y todo, pero no tenemos forma de acreditarlo. ¿Cómo se acredita que efectivamente eso es así? Si es un keylogger, llevándolo a un perito informático. Si es un keylogger, es un elemento que han introducido en su equipo y que el antivirus que tiene no está lo suficientemente actualizado como para rechazarlo. Es como un virus, es un elemento que se introduce en el equipo y que es necesario detectar y eliminar. ¿Y si pero no tampoco puede tener la seguridad de que sea eso, a lo mejor, porque es lo que digo, muchas veces las claves no se cambian adecuadamente, muchas veces tenemos claves que no son lo suficientemente seguras y que pueden descubrirse porque hay medios también, ya no hablo solo de poner la fecha de cumpleaños del DNI, hablo de medios que hacen ataques de prueba y entonces hay que buscar contraseñas bien puestas. Si a pesar de todo eso le sigue descubriendo claves bancarias o claves de acceso a redes sociales, es posible que sea un keylogger, puede ser una troyanización del equipo, de manera que él está viendo todo lo que se hace en el equipo, pueden ser múltiples aspectos, pero eso ya lo detecta un especialista en seguridad informática, una empresa de seguridad informática. Si a partir de ahí hay elementos suficientes como para interponer una denuncia, etcétera, también lo puede descubrir la unidad de pericia informática de las fuerzas policiales, tanto de una como de otra, pero a priori un técnico informático debe tener medios suficientes para hallarlo. Los medios para descubrir ya no están al alcance de cualquiera, ya tiene que ser un profesional. O sea, que puede ser eso o puede ser que él... Pueden ser millones de cosas, porque como digo, se van descubriendo... ¿Es suficiente con poner una denuncia diciendo mi exmarido no sé? No. Si aporta algún tipo de certeza de que se está produciendo ese descubrimiento y revelación de secretos, no se debe archivar. Ahora, si lo que yo tenga una mera sospecha, pues lo mismo sí se lo archiva el juez. Pero si tiene usted evidencia de que ese descubrimiento, porque a eso lo que es un acceso inconsentido a un sistema informático contraviniendo las medidas de seguridad establecidas. Es un 197, es un delito. Lleva asociado pena de hasta 3 años de prisión, con lo cual no tienen por qué archivarlo si se aporta algún tipo de indicio, ni siquiera prueba, de indicios de que se está produciendo eso. Y hay medios, por supuesto que hay medios de averiguarlo, claro. Que es muy bueno, pues a lo mejor no lo encuentran, pero casi seguro que sí. Casi seguro que sí. Y luego hay empresas de seguridad informáticas privadas que también lo hacen. Empresas de seguridad, bueno, la mayoría de hackers románticos han montado su empresa de seguridad y te encuentran todo, absolutamente todo. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Aquí en la tercera fila. Aquí. Ella. Buenas tardes. Quería preguntarle, en el caso de que nos encontremos ante unos mensajes de WhatsApp de un niño hacia otro, insultos, dejaciones escritas, ¿no? Amenazas, hablo a nivel WhatsApp. Los padres, ¿cómo podemos actuar? ¿Qué podemos hacer? Porque si observamos que esos niños que reciben esos WhatsApp están nerviosos, están afectados por eso, los padres, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos actuar? ¿Por dónde empezamos? Hablo exactamente igual que antes. Hay que estar al caso concreto, ¿vale? Porque unos mensajes insultantes, amenazantes, etcétera, pueden ser de un niño que te ha cogido manía y solo te los manda a ti, o pueden ser para luego difundirlos por otros sitios, con lo cual el daño al menor es mucho mayor. En principio, ¿qué pueden hacer los padres? Yo entiendo que si es un niño contra otro, primero hay una labor de mediación a nivel familiar y a nivel de colegio, que también tienen que adoptar medidas en ese sentido. Antes de entrar ya en el mundo penal, estamos hablando de unos insultos, tampoco hay que dar, el hecho de que se hagan por WhatsApp, tampoco hay que darle más relevancia si son privados entre los dos, que si se hacen en grupos, pues depende de la importancia que para el niño, si es un grupo de la clase, por ejemplo, a lo mejor al niño todo eso está haciendo que sea humillado luego en clase por el resto, los efectos pueden ser muy graves. Pero bueno, primero hay una labor de colegio, una labor de mediación, no olvidemos que estamos hablando de menores, y luego hay una función penal también. O sea, el cometido por mayores de 14 años, que no sé si es el caso, o si son más chicos, pues si son más chicos la labor tiene que ser de mediación familiar, de colegio, y luego está, hombre, Fiscalía tiene un servicio de protección de menores, pero es más destinado a menores que están para protegerlos. Si tienen más de 14 años, la denuncia de la policía directa. Después de esa labor sin resultados. ¿Qué pasa? Que muchas veces el que realiza una conducta de ciberbullying o de bullying, de acoso escolar a través de nuevas tecnologías,
proviene de un entorno familiar en el que ha visto determinadas cosas o en el que ha sufrido determinadas cosas, con lo cual esa labor de mediación familia a familia muchas veces no da ningún resultado, porque ahí hay un progenitor que está realizando también determinadas conductas que han hecho que el niño adquiera una formación, unos valores que le llevan a hacer también eso. Cuando no, la mediación familiar suele dar resultado y la del colegio. Y luego está la denuncia penal. Si al niño se le causa un daño, ese daño también tiene que ser indemnizado. Y será indemnizado, obviamente, no por un niño de 10 años, sino por los padres de ese niño de 10 años. O sea que los mecanismos son muy variados. Tenemos una protección civil también del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, que es un proceso civil muy complicado, pero también puede dar resultado para la obtención de una indemnización o para el establecimiento de una prohibición de comunicación con el menor. En fin, cuando son chicos, los mecanismos se salen un poco de lo que es el derecho penal y ya ahí tienen que intervenir más factores de carácter familiar y escolar, aunque también se puede llevar a otro sitio. En primer lugar, enhorabuena también por la intervención, pero en el mismo sentido que estaba preguntando la compañera, yo vengo del sector de la educación y entonces quería consultarte porque has hablado de la experiencia escolar que tienes, ¿no? De preguntarle a los chavales en el uso de las redes sociales, ¿no? Pero también habrás detectado que hay menores que cometen grooming, que cometen sexting, ¿no? Claro. Y quería saber tu experiencia respecto a ese factor, ¿no? Esos asuntos por ahora cometidos por menores son competencia de la Fiscalía de Menores. Entonces, nosotros respecto a la Fiscalía de Menores, la labor que podemos hacer, yo no adquiero el conocimiento del asunto. Yo lo que hago, en su caso, es una labor de cooperación o asesoramiento, si se quiere llamar así, en lo que es la prueba electrónica. Porque sé de muchos casos, porque llega la denuncia y eso, pero luego lo que es el enjuiciamiento penal del asunto lo lleva a Fiscalía de Menores. ¿Qué pasa? Que me puede llegar a mí y decir, oye, tengo esto que se ha pasado por WhatsApp, ¿cómo hacemos para lograr averiguar quién ha sido, qué ha sido? Y ahí es donde yo actúo, ¿vale? En un asesoramiento. Y cuando el delito lo cometen menores, cuando lo cometen mayores, sí. Independientemente de eso, claro, conozco los casos y conozco cómo se van tramitando. Y en la jurisdicción de menores se tramitan, salvo para lo que es la consecuencia penal, la pena, no hay prisión, libertad vigilada, tutoría, etcétera. El tratamiento penal es el mismo que para mayores. Es decir, si está realizando un acoso, será un acoso. Si está atentando contra la integridad moral, será un ataque contra la integridad moral. Hay muchos problemas jurídicos en esa conducta porque están todavía irresueltos, como digo. Hay muchos debates jurisprudenciales. Si yo yo capto voy a utilizar yo el término, un happy slapping, que es una paliza que grabo por Internet, ¿vale? Y la redistribuyo por toda la clase, ¿vale? Están los que han dado la paliza, está el que la ha grabado y cuando la paliza se da con el objeto de grabarla y retransmitirla puede ser cooperador necesario la paliza. Y luego la graba y la redistribuye. ¿Qué está haciendo con esa redistribución? Está humillando, vejando, atentando contra la integridad moral. ¿Qué está haciendo ya el que lo recibe y a su vez lo retransmite? También. Pero ¿qué problema tenemos? ¿Dónde cortamos? ¿Dónde atribuimos al primer envío el resultado final de todos los envíos que se han producido? Son problemas complicados, ya no hablando de efectos entre autor-víctima, sino de sentencia penal. Son aspectos que hay que considerar en una sentencia plenamente acreditados. Y para yo atribuirle a un señor que todo el colegio haya tenido conocimiento del vídeo, tengo que probar que conocía que eso se iba a producir o al menos admitía o debía admitir la probabilidad de que eso tuviese lugar para hablar de un dolo eventual, ¿no? Entonces son esos problemas penales que ya se cruzan en una sentencia que recoja toda la gravedad de la conducta, ¿vale? Es el caso de la concejal Olvido Hormigos llevado a los menores, con lo cual todos los problemas procesales que nos encontramos en este caso se traducen y se trasladan a cuando lo hacen los menores. A partir de ahí hay una obvia labor. No podemos imputar a todos los menores de un colegio que se han ido pasando el vídeo. Se podrá exigir responsabilidad a los que han grabado, por supuesto, y a los que han pegado la paliza, por supuesto, y a los que lo han distribuido de una forma significativa. Al que recibe el vídeo, luego, un paso siguiente, yo a los niños les digo que siempre los pillo, que tengo toda la cadena de envío y que los vamos a pillar a todos. Pero realmente no podemos coger a todos los niños del cole. Pero sí hay un grupo siempre responsable de todos esos actos a los que sí se les exige determinada responsabilidad. Pero eso, por vía de jurisdicción de menores, normalmente pues termina con una libertad vigilada,
sumisión a programas específicos antiviolencia o de esto de respeto por los demás, en fin. Ya las medidas tampoco las trabajo tanto, pero en ese caso acaba siempre con medidas de ese tipo. Y también se utilizan los métodos de conciliación en el colegio, que lo hay, y en la familia. A veces en el colegio se adoptan medidas casi más duras de las que luego se adoptan desde el punto de vista penal, porque se producen expulsiones, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que se puede hacer. Si entramos en el mundo penal, la conducta es bastante compleja y los problemas están todavía sin resolver. Pero vamos, yo lo tengo muy claro. Todo el que conscientemente reenvía a determinadas personas eso, está humillando a la víctima de eso. Lo está haciendo de forma consciente, la conoce distinto a lo mejor que no conozca a la víctima. Le llega como un vídeo que puede estar grabado en Cádiz o puede estar grabado en Ucrania. Ya hasta cierto punto hay un momento en que tenemos que establecer y probar que el chico conocía y que sabía lo que estaba haciendo y que sabía las consecuencias de lo que estaba haciendo. Pero en principio en un ámbito escolar, por ejemplo, yo lo tengo muy claro. Y la intención del autor en este tipo de delitos yo la veo siempre también bastante clara. No sé si he respondido más o menos a la cuestión, pero... Allí. Sí, ya no sé. Hola, buenas. Yo precisamente tenía una pregunta parecida. Yo soy docente, trabajo en secundaria y bueno, se ha dado el caso que alguna vez nos han llegado un chivatazo de algún alumno o alumna que sabe que está circulando una foto o un vídeo comprometido y nosotros siempre estamos ante la duda de hasta dónde podemos actuar, porque denunciar sin prueba, tampoco podemos requisar los móviles. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar cuando nos llega un asunto de ese tipo? Tiene una posición bastante complicada también, porque luego entra también la intimidad, el derecho a la intimidad, de la imposibilidad de requisarle el móvil, de ver las imágenes, etcétera. Yo soy siempre partidario de poner los hechos en conocimiento de quien haya que ponerlos. Quizás no sea su función el acudir a poner una denuncia, quizás sea una función del responsable del centro escolar cuando ha visto que la situación es suficientemente grave. Yo sé que llaman a los alumnos implicados, que le hacen una especie, entre comillas, de interrogatorio, de entrevista, quizás sea más correcto, que se habla con los familiares, etcétera. Si de esta forma no logra aclararse y no logra cerciorarse de eso, yo soy partidario de ponerlo en conocimiento, que a lo mejor no da lugar a un procedimiento judicial porque efectivamente no tiene indicios suficientes de que se esté produciendo eso, pero ya lo han puesto en conocimiento. Y si a lo mejor en esa ocasión no, pero si la conducta sigue agravándose, etcétera, pues ustedes ya han puesto en conocimiento un hecho de la autoridad correspondiente, que no necesariamente tiene que ser la policial o la judicial, puede ser la educativa, etcétera. Pero tomar algún tipo de medida, yo sí soy partidario, aunque sea un chivatazo, pues ese chivatazo lógicamente tiene que revestir de alguna forma, tiene que haberse recogido luego por el responsable, jefe de estudio, no sé exactamente cómo funciona hoy en día, de alguna forma seria. Obviamente si es una cosa que se comenta por ahí, tampoco podemos actuar en el mundo jurídico simplemente con rumores. Ahora, difícil será que no le haya llegado a algún alumno que sí esté dispuesto a colaborar, ¿vale? A lo mejor la víctima es la última que lo admite. Es posible que la víctima de eso sea la última que admita que le está pasando a él, pero quizá algún amiguete suyo o alguna persona que se deteste en la clase, ese sí puede actuar. Yo sé que ya los principios, los valores y las reglas de los menores son en clase y eso, las lealtades que se forman entre ellos son muy complicadas, pero yo sí soy partidario de ponerlo en conocimiento, lógicamente cuando se tiene algo un poco objetivo. El debate está siendo como cuanto menos cálido. Buenos días. En la misma, es una cuestión muy similar a la que acaban de preguntar. Cuando en los centros educativos se tienen pruebas evidentes de situaciones de insultos o de acoso a través de grupos de WhatsApp y tal, y se actúa, en algunas ocasiones las familias de los acosadores son reticentes a colaborar porque alegan que lo que ha ocurrido fuera del marco escolar, ha ocurrido en horario de tarde o fin de semana. ¿Hasta dónde llega el ámbito de actuación de los centros? ¿Hasta dónde debe llegar? Yo creo que tiene que llegar hasta el final. Es verdad que un hecho que ocurre extraescolarmente quizá no sea competencia
pero el resultado de ese hecho y el efecto de ese hecho, la humillación, el acoso que luego se produce al chaval, necesariamente tiene que tener reflejo en el centro escolar, tiene que influir seguro en su resultado escolar. Entonces, yo soy partidario de actuar como si se estuviese produciendo físicamente en el centro escolar. Quizá me meto en materia que desconozco un poco de competencia a efectos de responsabilidad disciplinaria de los alumnos, etcétera, pero yo creo que muchos de los elementos de la conducta se manifiestan en el centro escolar y por ello creo que debe tener competencia. Sobre todo, seguro que influye en el rendimiento escolar del alumno, con lo cual eso ya debería ser una circunstancia a solucionar, a tratar y a mejorar. Con lo cual yo creo que la competencia es máxima, creo yo. No sé luego ya la consejería, etcétera, las normas que hay ahí a efectos de disciplinario, pero yo creo que sí. Esto es un poco como la competencia judicial. ¿Puede un juzgado de Jerez conocer de un asunto cuando el delincuente está en Ucrania y ha estafado a un tío de Segovia, pero que tenía la cuenta bancaria en Jerez? Pues sí puede, la jurisprudencia ha dicho que puede, porque uno de los elementos de la conducta se ha manifestado en Jerez. Pues esto es un poco lo mismo. Quizás sea un acoso que se está verificando físicamente fuera, pero no necesariamente tiene desarrollo e influencia en el centro escolar, con lo cual yo creo que sí hay que atajarlo, ¿vale? Ya, por ejemplo, que se pueda o no se pueda imponer una medida disciplinaria por un hecho fuera del colegio, yo ahí ya no lo sé, porque no conozco el régimen disciplinario. Por ejemplo, ¿se puede expulsar a un alumno que hace eso fuera del colegio, tal y cual? Yo ya eso no lo sé. Intervenir, tomar medidas, etcétera, seguro que sí, porque son cosas que están afectando a uno de los alumnos. En el ámbito del colegio también, como he visto que hay muchos educadores, yo me he encontrado profesores que conectan con sus alumnos menores de 14 años por redes sociales. Y me lo he encontrado y es una cosa que no está permitida. Los menores de 14 años no pueden tener redes sociales, independientemente de que todos la tengan. Pero según las condiciones de apertura de la red, no se puede tener con menos de 14 años, por una razón muy sencilla, porque nuestra ley de protección de datos prohíbe conservar datos de menores de 14 años. Si la ley dijese que no se pueden conservar de menores de 8, 20 se podría tener con 8 años, porque ellos van al máximo que le permite la legislación. Entonces, con esas cosas también hay que tener mucho cuidado. Y los padres son responsables de garantizar el derecho a la intimidad de sus hijos. Conservar datos sin consentimiento es derecho a la intimidad de los hijos. Se está afectando ese derecho. Si yo permito que mi hijo con 12 años tenga un 20, estoy incumpliendo una obligación como padre, que es evitar que nadie tenga almacenados datos sobre mi hijo, fotos, biografías, etcétera, etcétera. Entonces, eso también se puede controlar un poco desde el centro y sobre todo evitar. Claro, yo entiendo que es una herramienta que hoy en día hay que educar con arreglo a las redes sociales, etcétera, pero hay un límite legal muy fuerte. Ahora, en cuanto a lo otro, yo creo que sí tienen competencia, que sí deberían tenerla. Perdón, una última pregunta, ¿vale? Y pasamos al descanso. No, creo que te lo han puesto por ahí. Perdona, que se lo han puesto. Pues dos preguntas. Sí, respecto a lo que se habló ahora, hay normativa específica en Andalucía de convivencia que establece claramente que los hechos, aunque no sean en el centro, son claramente punibles o, bueno, por lo menos se puede abrir un proceso, ¿no? Yo quería hacer dos preguntas un poco que tienen más bien que ver con el derecho a la protección de datos, ¿no? Y es una, por ejemplo, si los alumnos pueden grabar sin conocimiento del profesorado las clases. Esa es una cuestión, además, sobre todo si además pueden ser adultos, si son adultos los alumnos, tiene que ver eso en algún caso. Y la otra también es si el control mediante medios digitales del profesorado se puede ejercer en un centro. Bueno, son preguntas un poco tangenciales con lo que estamos hablando. Pero... No entiendo del todo la última. Sí, la última es que parece que hay medios para el control digital de la presencia o ausencia en el trabajo, es decir, la entrada y salida. ¿Podría eso chocar contra la intimidad o contra algún derecho? Bueno, toca usted dos aspectos que han dado lugar a jurisprudencia del Tribunal Constitucional muy abundante, pero que están hoy en día bastante claros, aunque siempre hay pronunciamientos que difieren, ¿no? Respecto a la primera cuestión, uno puede grabar algo en lo que participe.
desde un punto de vista penal, ¿vale? O de utilización incluso de esa grabación en un determinado procedimiento. Es como lo de, ¿puedo yo grabar una conversación telefónica que tengo con usted? Sí, porque soy un interlocutor de esa conversación telefónica. Con lo cual, yo entiendo que en un ámbito en que el alumno está autorizado a estar, puede realizar esa grabación. Desde un punto de vista de derecho penal y de utilización de la grabación como prueba, ¿vale? Luego hay muchos ámbitos distintos. Podríamos hablar, por ejemplo, del campo de la propiedad intelectual. Usted da una clase que tiene elaborada, una clase personal que solo da usted. El uso que se haga de esa grabación sí puede ser infractor de determinadas normas. Por ejemplo, si yo la publico, estoy publicando una propiedad intelectual suya, como esta conferencia, por ejemplo. Obviamente nadie la va a utilizar para absolutamente nada, pero si alguien la utilizase y la pusiese en una página web en la que cobra por entrar, estaría vulnerando mi derecho de propiedad intelectual. En ese sentido, sería atacable desde ese punto de vista. Si se utiliza luego esa grabación para vejar al profesor o para humillarlo o para alterar la imagen y ponerlo de una forma que todos se rían, o para suplantar su voz y poner otros mensajes, todo eso ya sí, lógicamente, pero eso es todo el uso que se hace de la grabación. De acuerdo a nuestro Tribunal Constitucional, la grabación no sería subrepticia o prohibida, sino que podría llevarse a cabo sin perjuicio de que el uso que se pueda hacer de la misma es totalmente limitado, del mismo modo que sería una conversación telefónica privada. ¿Me puede grabar? Sí, me puede grabar, porque hay interlocutor. Distinto es que yo grabe a otros dos. Distinto es que yo sea un alumno que no es de esa clase, me cuele en la clase y la grabe. Ya estaríamos hablando de una persona que no está autorizada para estar presente en el ámbito en el que se produce el acto de comunicación, que es la clase, y en ese caso ya estaríamos ante una captación subrepticia y prohibida. Pero si es uno de los interlocutores en ese acto de la comunicación, sí, sí lo puede grabar. Respecto al segundo aspecto, que ahora mismo se me ha ido de la cabeza, que es el control por medios telemáticos. Esto es lo mismo que también ha habido mucha jurisprudencia. ¿Me puede mi jefe registrar la taquilla del trabajo? Obviamente, en mi taquilla yo puedo tener cosas personales. O puede cuando yo devuelvo un móvil de carácter profesional que tiene conversaciones privadas de WhatsApp, ¿puede leerla? La jurisprudencia ha determinado que sí, porque el ámbito de ejercicio del derecho no es privado. Yo estoy utilizando una taquilla o estoy utilizando un... En este caso yo creo que sí se podría hacer, siempre que se limite lógicamente a su presencia en el colegio y siempre que sea conocido, publicado por parte del centro. Lo que no se puede hacer es poner medios de control ocultos, escondidos, etcétera, para luego decirte, es que tú este día no has ido porque te he pillado, porque tengo no sé qué, no sé cuánto. Eso no se puede hacer. Pero en ese ámbito que yo conozco de injerencia en la intimidad relacionada con el mundo laboral, la jurisprudencia ha sido extensiva hasta ese punto. ¿El ordenador del trabajo puede ser luego examinado para ver si yo lo utilizo para ver vídeos guarros? Sí, es mi ordenador del trabajo. Si yo tengo vídeos guarros, se puede entrenar mi jefe. Lógicamente, no sé exactamente qué sistema se puede utilizar para eso, no sé si estamos hablando de algún tipo de ficha electrónica, no conozco mucho el tema, pero en principio la jurisprudencia va en ese sentido, de diferenciar muy bien el ámbito en el que yo ejerzo un determinado derecho, y siempre hay que atender a criterios de legalidad y de proporcionalidad. Para yo averiguar si el docente va o no, o cuándo va o no al centro, no puedo hacer una injerencia en sus derechos superior a la que podría hacer para controlarlo por otro medio. Es decir, si yo puedo poner una tarjeta para fichar, no le puedo obligar a llevar un dispositivo electrónico que se active al entrar en el centro, porque hay otro medio menos lesivo para el derecho que permite el mismo control que se está llevando a cabo con el otro mecanismo. Pero ya le digo que no es un tema que yo controle demasiado, porque no me imagino qué mecanismo puede ser para controlar. Para entrar. Huella digital. Sí, ¿por qué no se va a poder? Eso es como una tarjeta troquelada con los datos personales. Yo entiendo que sí se podría hacer. Además, de esas huellas no van a extraer ningún tipo de datos. Distinto sería que la información que luego va asociada a esa huella fuese vendida, transmitida o utilizada para un fin distinto que al control de asistencia, porque a eso ya no se le ha comunicado a usted y no tiene usted control del uso de su derecho. Bueno, pues muchas gracias nuevamente, Rafael. Y nos vemos después del descanso a las... ¿Qué hora es? A las 12, a las 12:30.
que viene la fiscal delegada de Violencia de Género y un inspector de la Policía Nacional. Gracias.